El manual Infracciones de Tránsito de Transporte está fundamentado en la regulación al Código de Circulación que data esencialmente del año 2002, mediante el acto administrativo Resolución 3027 de 2010. Comprende 10 categorías que están identificadas desde la letra A hasta la letra J. En este video o en este capítulo inicial vamos a entendernos exclusivamente con las infracciones en las que incurre el conductor de un vehículo no automotor o de tracción animal que dan lugar a la imposición de 4 salarios mínimos legales diarios vigentes. Es menester hacer claridad acerca de que vehículos de tracción animal también se les denomina tracción de sangre y carecen absolutamente de la unidad generadora de potencia suele ser un motor térmico o de combustión interna más generalizado o bien un motor eléctrico o motores híbridos o también motores duales como se suele encontrar en nuestro medio. Así pues, mis queridos amigos, vamos a navegar, a divertirnos también en un tema inherente a la seguridad vial que hace parte de el contexto netamente ya correctivo a través de la injerencia que tiene el Estado mediante los órganos de control, dígase policía de tránsito y transporte, policía urbano de tránsito, agentes de tránsito y transporte de carácter municipal, quienes como representantes y servidores públicos tienen dentro de sus funciones básicas controlar, intervenir, regular y vigilar que los diferentes actores de un sistema de tránsito como peatones, conductores preferencialmente, pasajeros u ocupantes comprendan, entiendan, apliquen las disposiciones de normas de tránsito contempladas en la misma legislación actual. Bien amigos, entonces continuemos con este apasionante tema, buscando siempre evitar incurrir en las mismas infracciones y que quizás subsecuentemente en accidentes de tránsito desde leves, moderados, simples y graves, lo cual es una experiencia a través de los indicadores que tenemos en nuestro país bastante, pero bastante preocupante desde, dígase siempre. Con el código A.07 encontramos descrita la infracción transitar sin dispositivos que permitan la parada inmediata o con ellos, pero en estado defectuoso. Observamos en la denominación de esta contravención que la podemos segregar en dos componentes, bien sea de que los dispositivos instalados no permitan detener el vehículo inmediatamente, como en el caso de una emergencia o acción fortuita, o bien tenerlos pero no corresponder a las necesidades de requerimiento por parte del operador en el momento de una frenada intempestiva o reasegurarlo en caso de un estacionamiento.
observamos que especialmente las bicicletas, como representante general de las otras variedades de este vehículo, debe de poseer los dos mecanismos para frenar la misma, entendiendo de que el freno delantero generalmente en cuanto a su potencia o fuerza de frenada equivale aproximadamente a un 70%. Es bastante delicado y se requiere de tener una habilidad un poco ya más avanzada para saber frenar este tipo de vehículos de manera muy eficiente para evitar imprevistos al tener que frenar intempestivamente. Tanto en la parte delantera como trasera hay que estar revisando preferencialmente el estado de los cables, y en aquellos que utilicen un freno trasero como el contrapedal, donde no se requiere mecanismos de cableado para frenar ambas ruedas, es mucho más delicado la periodicidad para estar revisando este mecanismo como tal. Se requiere entonces que deba tener estos mecanismos en perfecto estado, so pena de incurrir en una sanción por parte del Código de Circulación actual. Los vehículos de impulsión de sangre, tracción animal, también deben de tener una palanca, varilla, un mecanismo manual que permita la frenada, especialmente en situaciones también imprevistas o en situaciones de estacionamiento, bien sea en pendientes poco, poco pronunciadas o en aquellos casos en que se incurra en sobrepeso por sobrecarga del mismo. Es importante, reitero, periódicamente o en la medida de las posibilidades o en conformidad con la frecuencia en que se utiliza el vehículo, estar revisando taxativamente estos mecanismos. Con el código A.08 encontramos la infracción denominada transitar por zonas prohibidas o por aquellas vías en donde las autoridades competentes lo prohíban, o conducir por vías diferentes a aquellas especialmente diseñadas para ello, cuando las hubiere. Esto significa en gran medida conocer el lugar, la municipalidad o el área o región donde se está transitando, debido a que los entes territoriales a nivel de distritos, áreas metropolitanas, municipios, sus autoridades de tránsito y transporte pueden implementar restricciones directamente acogidas a las necesidades de la región o la localidad o la misma municipalidad. Así que podríamos también discriminar que este tipo de infracción suele ser muy recurrente por una gran cantidad de conductores, debido a que no se tiene información al día actualizada de cuáles son estas medidas que se podían crear en un territorio determinado. Nos encontramos con casos o situaciones en que, en la medida que se incurra en este tipo de infracciones, generalmente los biciusuarios transitan por aquellas calzadas
o pretroncales para circulación o tránsito exclusivo, como lo es en aquellas destinadas para los sistemas del Metroplus, Transmilenio, etcétera. Maniobra, conducta que no está permitida para este tipo de conductores. De igual manera, observamos que existen ciclistas utilizando los andenes, los contenes, lugares solamente destinados para los viandantes o transeúntes, evitando así transitar por las calzadas, lo cual sería preferencialmente para ellos. También puede observarse ante la presencia de señales restrictivas. En este caso nos estará diciendo la señal, nos dice la restricción o prohibición de transitar por este tramo de vía que suele estar afectada a unos 50 metros a la redonda de donde ella se encuentra instalada. Estas conductas se sancionan a través de los organismos de control por parte del policía. Podemos también encontrar para los vehículos de tracción de sangre o animal la restricción de prohibición para los mismos, el cual en el tramo es afectado directamente por esta señal. Vemos también la importancia de reconocer, diferenciar, distinguir cuáles son las áreas de la vía en las que estos conductores de tracción animal pueden transitar y no verse sometidos a las respectivas infracciones. Con la categoría A.09 encontramos la infracción denominada adelantar entre dos vehículos automotores que estén en sus respectivos carriles. Precisando al respecto, el término o el vocablo adelantar puede tener otra acepción que en materia de seguridad vial es muy importante y es menester naturalmente diferenciarla. Se entiende entonces que hace referencia a que los vehículos estén en movimiento para no caer en el error de pretender o entenderse como pasar a un vehículo que esté estacionado o en situación de parada, entendiendo que el primero hace referencia a tener el motor apagado y el segundo a no tener el motor apagado en tanto se hace una pequeña diligencia. En este entendido, apreciamos entonces unos pequeños y precisos ejemplos. Para hablar de rebasar o sobrepasar, entendiéndose inadecuadamente como adelantar, tenemos una calzada, en este caso con dos carriles, una línea segmentada, discontinua o cortada, cuyo color blanco nos establece el sentido único de dirección. Si los vehículos rojo, el automóvil, y el camión amarillo fuesen transitando, se entendería entonces que el conductor de vehículo de tracción animal, cuyo caso es demasiado improbable debido a que no desarrolla las mismas velocidades que un automotor. Si nos dirigimos directamente al ciclista, o lo tomamos como ejemplo, la maniobra nos está diciendo que le está totalmente prohibido rebasar o sobrepasar
a dos vehículos que vayan en el mismo sentido de dirección entre ellos mismos. Así que es una maniobra bastante peligrosa. Suele quedar el ciclista en un lugar muy poco visible para los conductores. Si miramos la maniobra en una calzada de sentido bidireccional, entiendas entonces que acá el conductor de la bicicleta en sus maniobras de conducción le está totalmente prohibido transitar en medio de los dos. Vemos en la imagen que tenemos los dos automotores en sentidos opuestos. Esta maniobra entonces por parte del ciclista, aún teniendo la línea canalizadora central segmentada, no le está permitido. Si observamos el caso inicial, cuya línea canalizadora de carril es de forma continua, se entiende entonces que con mayor peso le estará totalmente prohibido al conductor de la bicicleta al cual estamos haciendo más ruido pasarse entre los dos vehículos que estén transitando en este mismo sentido de dirección, lo cual sería sobrepasar o rebasar. Si observamos el último caso con una calzada de sentido bidireccional, pero la línea canalizadora central de carril continua, los vehículos estarían transitando en sentido opuesto. Como vemos en la imagen, vehículos automotores, y le está totalmente prohibido al ciclista pasarse en medio de estos dos, cuyo riesgo es supremamente mayor al anterior, cuando se tiene un sobrepaso o rebasamiento, que cuando se tiene un adelantamiento. Con la categoría A.10 nos encontramos con la infracción denominada conducir por la vía férrea o por zonas de protección y seguridad. Ambas escenas son denominadas con cruces a nivel con ferrocarril destinadas las líneas férreas para el tren o vías tranviarias. Todo ciclista preferiblemente debe tomar las precauciones mínimas pertinentes para establecer su cruce en estos lugares demasiado peligrosos debido a la presencia muy probable de este tipo de maquinaria o locomotoras. Sus comportamientos deben de ser lo más seguros posibles, dada la desventaja que tiene el ciclista en cuanto a muy reducida o poca visibilidad ante los conductores de estas maquinarias. Con el código A.11 encontramos la infracción denominada transitar por zonas restringidas o por vías de alta velocidad como autopistas y arterias. En el entendido de tener claridad con respecto a la categorización y clasificación de una autopista o una vía arteria, se debe tener una conducta previa de conocimiento al transitar por una de estas mismas. Tanto el conductor de un vehículo de tracción animal como un ciclista no le está permitido
en estas dos categorías de vías transitar por las mismas, debido a su naturaleza, a las condiciones de tráfico vehicular, a la presencia de tramos con buena señalización, poca semaforización, cruces poco a desnivel y que suelen darse cierta libertad a los mismos, hablando de los conductores de vehículos motorizados, para desarrollar determinadas velocidades. Así pues, mis queridos amigos, este tipo de conductas suele encontrarse por parte de estos dos actores y máximo aún en aquellas vías donde se tiene una señalización de reglamentación en el cual de manera expresa se le esté ordenando no transitar por las mismas. En aquellas vías de estas dos naturalezas no suele encontrarse generalmente los vehículos de tracción animal. Al decir generalmente, se infiere también de que la probabilidad sigue estando allí latente y suelen encontrarse estos conductores utilizando este tipo de vías. Las velocidades suelen ser, como se expresó anteriormente, relativamente altas y la connotación de una vía arteria, que suele ser generalmente una vía ubicada en los núcleos urbanos con ciertas libertades de operación en cuanto a su velocidad, no les es permitido a ninguno de estos dos actores de la vía. Si se entiende una autopista, literalmente, técnicamente, semánticamente hablando de la misma, pues se podría inferir de que no posee semáforos, no posee cruces a nivel y las velocidades serían mucho más superiores. Aún así, no les está permitido a los vehículos de impulsión de sangre o animal transitar con sus operarios por este tipo de vías. Se concluye entonces que cualquier comportamiento inseguro, anormal, antirreglamentario por parte del biciusuario o el operador del vehículo de tracción animal, la sanción por infracción puede verse acompañada por inmovilización del vehículo. Con el código A.12 nos referimos a la infracción denominada prestar servicio público con este tipo de vehículos. Conocemos y venimos, amigos, hablando acerca de las bicicletas en general y los vehículos de tracción animal. En el medio, el término transportar suele hacerse con mercancías, objetos, cosas, personas o semovientes o una combinación de ellas. No es raro encontrar en las vías públicas, en los espacios públicos, a operarios prestando el servicio en este tipo de vehículos. Se conoce hoy a nivel de las bicicletas los llamados bicitaxis, el cual para entender servicio público debe de tenerse claridad en el traslado de los mismos de un punto A un punto B mediando una tarifa o una contraprestación monetaria. Estas conductas se encuentran dentro de la economía informal no regulada sustancialmente para estos vehículos por
el código de circulación. En materia de bici usuarios, bicicletas, monociclos, etcétera, también suelen encontrarse conductas en las que muchos usuarios suelen utilizar este servicio, creándose allí la dicotomía entre demanda, oferta y la contraprestación de este tipo de servicio con un monto monetario. Además, viene aparejada la inmovilización de cualquiera de estos dos vehículos, siendo la primera vez una suspensión temporal del vehículo por 5 días, la segunda vez establecida en 20 días y la tercera vez en 40 días.